Si el Sol fuera un granito de arena en la punta de tu dedo, ¿dónde estaría la estrella más cercana? A 6 kilómetros de distancia. Y entre esos dos granitos no hay absolutamente nada, solo vacío. Y aquí está lo que nadie te dice. Incluso si construyéramos la nave más rápida que la física permite, incluso si resolviéramos cada problema de ingeniería, incluso si dedicáramos toda la energía que la humanidad produce durante un siglo entero a un solo cohete, seguiríamos sin poder llegar. La Voyager 1, la nave más rápida que hemos construido, viaja a 61.000 kilómetros por hora. Suena impresionante, pero a esa velocidad tardaría 73.000 años en llegar a Próxima Centauri. 73.000 años. Eso es más tiempo del que lleva existiendo la civilización humana. La agricultura apenas tiene 12.000 años. La escritura, 5.000. Si los hombres de las cavernas hubieran lanzado una Voyager hacia Próxima Centauri, hoy en pleno 2026, todavía no llegaría ni a la mitad del camino. Y eso es solo el principio del problema, porque resulta que para viajar más rápido necesitas más combustible. Pero el combustible pesa. Entonces necesitas más combustible para mover el combustible. Es un ciclo vicioso que termina requiriendo convertir literalmente toda la masa de la Tierra en propelente solo para mover un autobús escolar. Los científicos confirmaron esto en 2023, cuando cálculos actualizados mostraron que incluso con tecnologías teóricas como la propulsión de antimateria, el viaje seguiría siendo inviable para seres humanos. Las barreras no son solo técnicas, son fundamentales, escritas en las leyes de la física. Si estás listo para descubrir por qué la ecuación del cohete nos condena, por qué los átomos de hidrógeno se convierten en balas mortales a alta velocidad, y por qué el verdadero problema no es acelerar, sino frenar cuando llegues, dale like y suscríbete. Lo que viene revelará por qué las estrellas están para siempre fuera de nuestro alcance. Comenzamos. Para entender realmente la escala del problema, necesitas olvidarte de los kilómetros. Los números con tantos ceros no significan nada para el cerebro humano. 40 billones de kilómetros. ¿Qué es eso? Es solo un número imposible de visualizar. Mejor pensemos en términos que podamos entender. Próxima Centauri está a 4,24 años luz de distancia. Un año luz es la distancia que la luz recorre en un año. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Eso significa que un rayo de luz que saliera de Próxima Centauri hoy tardaría 4,24 años en llegar a la Tierra. 4 años y casi 3 meses viajando a la velocidad máxima que permite el universo. Ahora, la Tierra está a aproximadamente 150 millones de kilómetros del Sol. Un año luz equivale a aproximadamente 9,46 billones de kilómetros. Entonces, 4,24 años luz son aproximadamente 40 billones de kilómetros. 40 seguido de 12 ceros. Para poner esto en perspectiva usando la analogía del granito de arena, si encogieras todo proporcionalmente para que el Sol fuera un grano de arena de 1 milímetro, la Tierra estaría a unos 10 centímetros de distancia. Plutón estaría a unos 4 metros. El borde del sistema solar, donde termina la influencia del Sol, estaría a unos 130 metros. ¿Y Próxima Centauri? Ese otro granito de arena estaría a aproximadamente 6 kilómetros de distancia. 6 kilómetros completos de vacío absoluto entre dos motas de polvo insignificantes. Esa es la escala real del espacio interestelar. Próxima Centauri es una enana roja. Es tan pequeña y tenue
que aunque es la estrella más cercana a nosotros, no puedes verla a simple vista desde la Tierra. Necesitas un telescopio. Su masa es solo el 12% de la masa del Sol. Su luminosidad es menos del 0,2% de la del Sol. Es débil y fría comparada con nuestra estrella. Pero orbitando alrededor de Próxima Centauri, hay un planeta que nos fascina. Próxima Centauri b, descubierto en 2016. Es un planeta rocoso, con aproximadamente 1,3 veces la masa de la Tierra. Y lo más importante, está en la zona habitable, la región donde la temperatura permite que exista agua líquida en la superficie. Esto significa que Próxima b podría, en teoría, tener océanos, podría tener atmósfera, podría incluso tener vida. Es la promesa de una segunda Tierra, un mundo potencialmente habitable orbitando la estrella más cercana. Es tentador, es emocionante y está completamente fuera de nuestro alcance. La primera barrera es la velocidad, o más específicamente, nuestra patética falta de velocidad comparada con las distancias involucradas. La Voyager 1, lanzada en 1977, es el objeto hecho por humanos más lejano de la Tierra. Actualmente está a más de 24.000 millones de kilómetros. Ha estado viajando durante casi 50 años. La Voyager 1 se mueve a aproximadamente 17 kilómetros por segundo respecto al Sol. Eso es 61.000 kilómetros por hora. Es una velocidad increíble para estándares terrestres. Si pudieras viajar así en la Tierra, cruzarías todo el continente americano, de Alaska a Tierra del Fuego, en aproximadamente media hora. Pero en términos del espacio interestelar, es patéticamente lento. A esa velocidad, la Voyager 1 tardaría aproximadamente 73.000 años en recorrer los 4,24 años luz hasta Próxima Centauri. 73.000 años. Es un número que rompe la mente. Hace 73.000 años, los humanos modernos acababan de salir de África. No existía la agricultura, no existían las ciudades, no existía la escritura, no existía la rueda. La civilización sumeria, considerada una de las más antiguas, tiene solo unos 6.000 años. Todo lo que llamamos historia humana ha ocurrido en una fracción diminuta de ese tiempo. Si nuestros ancestros del Paleolítico hubieran lanzado una Voyager hacia Próxima Centauri con la tecnología que milagrosamente tuvieran, hoy, en 2026, después de todas las edades de hielo, después del surgimiento y caída de incontables civilizaciones, esa nave todavía no habría llegado ni a la mitad del camino. Piénsalo. Todo el arco de la historia humana no sería suficiente para completar el viaje. Y la Voyager 1 no fue diseñada para viajar entre estrellas, fue diseñada para explorar los planetas exteriores. Su velocidad es resultado de asistencias gravitacionales de Júpiter y Saturno. Simplemente continuó después de completar su misión primaria. No estamos hablando de una nave interestelar optimizada. Estamos hablando de la nave más rápida que realmente hemos construido y lanzado. Entonces, ¿podemos ir más rápido? Sí, teóricamente. Pero aquí es donde entramos en la segunda barrera, la tiranía de la ecuación del cohete. Este es uno de los obstáculos más fundamentales para el viaje espacial. Fue descubierto por Konstantin Tsiolkovsky a finales del siglo XIX. La ecuación del cohete describe una verdad brutal sobre la propulsión en el espacio. En el espacio no hay aire, no puedes empujar contra nada. La única forma de acelerar es expulsar masa hacia atrás. Principio de acción y reacción de Newton. Cuando quemas combustible y expulsas los gases de escape a alta velocidad,
la nave se mueve en la dirección opuesta. Es simple, pero tiene consecuencias terribles. El problema es que el combustible tiene masa. Para alcanzar velocidades más altas, necesitas expulsar más masa. Pero esa masa adicional también necesita ser acelerada. Entonces necesitas más combustible para acelerar el combustible. Y ese combustible adicional también necesita ser acelerado. Y así sucesivamente. Es un ciclo vicioso exponencial. La ecuación del cohete de Tsiolkovsky muestra que el cambio de velocidad que puedes lograr depende logarítmicamente de la relación entre la masa inicial y la masa final. Esto significa que para duplicar tu velocidad no duplicas el combustible, lo aumentas exponencialmente. Para alcanzar velocidades relativísticas, incluso pequeñas, fracciones de la velocidad de la luz, la cantidad de combustible requerida se vuelve absurdamente grande. Calculemos un ejemplo concreto. Supongamos que queremos enviar una nave del tamaño de un autobús escolar a Próxima Centauri. Para que el viaje tenga sentido en términos de una vida humana, digamos 40 años, necesitamos viajar a aproximadamente el 10% de la velocidad de la luz. 10% de la velocidad de la luz son 30.000 kilómetros por segundo. Es 1000 veces más rápido que la Voyager 1. Con cohetes químicos tradicionales, como los que usamos para lanzar satélites, la velocidad de escape es de aproximadamente 4,5 kilómetros por segundo. Para alcanzar 30.000 kilómetros por segundo usando cohetes químicos, la relación de masa requerida sería aproximadamente 10 elevado a la potencia de 64. Eso significa que por cada kilogramo de carga útil necesitarías 10 seguido de 64 ceros kilogramos de combustible. Para poner esto en perspectiva, la masa del universo observable es aproximadamente 10 elevado a 53 kilogramos. Necesitarías más masa que todo el universo observable para acelerar 1 kilogramo al 10% de la velocidad de la luz usando cohetes químicos. Es literalmente imposible. Entonces los cohetes químicos están descartados. ¿Qué hay de la propulsión nuclear? La propulsión nuclear puede alcanzar velocidades de escape mucho más altas. Un motor de fisión nuclear bien diseñado podría alcanzar velocidades de escape de 100 kilómetros por segundo o más. Eso es mucho mejor que los químicos. Con propulsión nuclear, para alcanzar el 10% de la velocidad de la luz, la relación de masa sería de aproximadamente 20:1. Por cada kilogramo de carga útil, necesitas 20 kilogramos de combustible. Eso es técnicamente factible. Pero hay problemas masivos. Primero, estamos hablando de un reactor nuclear lo suficientemente poderoso como para acelerar toneladas de masa a velocidades extremas. La cantidad de combustible nuclear necesario, el blindaje contra la radiación, los sistemas de refrigeración, todo suma masa rápidamente. Una nave tripulada con hábitat, soporte vital, blindaje contra radiación, fácilmente pesaría cientos de toneladas. 20 veces eso en combustible significa miles de toneladas de material fisible altamente radiactivo. Lanzar eso al espacio es una pesadilla logística y política. Y aún no hemos alcanzado ni el 10% de la velocidad de la luz. Estamos hablando de 40 años de viaje en el mejor de los casos. ¿Qué hay de la propulsión por fusión? La fusión nuclear, si pudiéramos dominarla, ofrecería velocidades de escape aún mayores, potencialmente hasta 10.000 kilómetros por segundo. Con fusión, alcanzar el 10 o incluso el 20% de la velocidad de la luz se vuelve teóricamente posible con relaciones de masa razonables. Pero hay un pequeño problema.
No tenemos fusión. No tenemos reactores de fusión funcionales en la Tierra que produzcan más energía de la que consumen. El experimento de ignición del NIF en 2022 fue un avance, pero los láseres requirieron 300 veces más energía que la reacción produjo. Estamos décadas, quizás siglos, de tener propulsión de fusión práctica para naves espaciales. Y luego está la antimateria. Cuando la materia y la antimateria se encuentran, se aniquilan, convirtiendo el 100% de su masa en energía, según E igual a mc al cuadrado. Es la conversión de masa a energía más eficiente posible. Con antimateria, las velocidades de escape teóricas podrían alcanzar significativas fracciones de la velocidad de la luz. Pero la antimateria tiene 3 problemas insuperables. Primero, la producción. El CERN produce aproximadamente 1.000 millonésima de gramo de antiprotones por año. A ese ritmo, tomaría 10.000 millones de años producir 1 kilogramo, más tiempo que la edad actual del universo. Segundo, el almacenamiento. La antimateria se aniquila instantáneamente al contacto con la materia normal. Solo puede almacenarse suspendida en un vacío perfecto, usando campos electromagnéticos. Cualquier falla del sistema y toda la antimateria toca el contenedor y explota. Tercero, el costo energético. Producir antimateria requiere enormes cantidades de energía, mucha más energía de la que obtienes de vuelta cuando la aniquilas. Es un almacenamiento de energía extremadamente ineficiente. Entonces, incluso si pudiéramos producir antimateria en cantidades útiles, el costo energético sería prohibitivo. Lo cual nos lleva a la tercera barrera: el costo energético directo de acelerar una nave a velocidades relativísticas. Olvidémonos por un momento del combustible y la masa. Hablemos solo de energía. ¿Cuánta energía se requiere para acelerar una nave del tamaño de un autobús escolar al 20% de la velocidad de la luz? La energía cinética es un medio de masa por velocidad al cuadrado. La masa de un autobús escolar es aproximadamente 10.000 kilogramos. El 20% de la velocidad de la luz son 60.000 kilómetros por segundo. Enchufas los números y obtienes aproximadamente 1,8 por 10 elevado a 20 julios. Para poner esto en perspectiva, el consumo total de energía de la humanidad en un año es aproximadamente 6 por 10 elevado a 20 julios. Entonces, acelerar un solo autobús escolar al 20% de la velocidad de la luz requeriría aproximadamente 1/3 de toda la energía que la humanidad usa en un año entero, solo para acelerar. Y recuerda, también necesitas desacelerar cuando llegues. Entonces duplica ese número: 2/3 del consumo energético anual global de la humanidad. Para mover un autobús. Es absurdo. Y esto asume eficiencia perfecta. En realidad, ningún sistema es 100% eficiente. Mucha energía se pierde como calor, como radiación dispersada, como ineficiencias en la conversión. La energía real requerida sería múltiplos de esto. Proyectos como Breakthrough Starshot proponen usar un láser gigante en la Tierra para empujar una vela ligera. Potencia del láser de Mindom aproximadamente 100 gigavatios. Eso es 100 veces la producción de una planta nuclear grande. Y necesitarías dispararla durante varios minutos para acelerar la sonda al 20% de la velocidad de la luz. El costo energético es astronómico, incluso para una sonda de unos pocos gramos. Para una nave tripulada de cientos de toneladas, los requisitos energéticos serían millones de veces mayores. No es solo caro, es que requiere más energía de la que la civilización humana actual puede producir de manera práctica para dedicarla a un solo proyecto.
La cuarta barrera es quizás la más insidiosa. El espacio no está vacío. La ciencia ficción nos ha vendido la imagen del espacio como un vacío perfecto. Y comparado con la atmósfera terrestre, sí, el espacio interestelar es increíblemente vacío, pero no está completamente vacío. Contiene aproximadamente un átomo por centímetro cúbico en promedio, principalmente hidrógeno, con trazas de helio y otros elementos. A velocidades normales, esto no importa. La Voyager 1 a 17 km por segundo atraviesa este gas sin problemas significativos. Pero a velocidades relativísticas, las reglas cambian completamente. A 60.000 km por segundo, el 20% de la velocidad de la luz, cada átomo de hidrógeno que golpeas se convierte en radiación ionizante mortal. La energía cinética de un átomo de hidrógeno a esa velocidad es aproximadamente 200.000 electronvoltios. Eso es suficiente para ionizar el átomo. Cuando golpea el casco de la nave, libera una cascada de radiación secundaria, rayos X, rayos gamma, partículas de alta energía que pueden penetrar blindaje y dañar electrónica, y ADN. Los astronautas estarían recibiendo una dosis constante de radiación simplemente por moverse a través del medio interestelar. Y no es poca radiación. A 20% de la velocidad de la luz, la dosis de radiación sería letal en cuestión de días o semanas sin blindaje masivo. Estamos hablando de metros de agua o plomo, miles de toneladas de blindaje adicional, que también necesitan ser aceleradas, aumentando los requisitos de combustible exponencialmente. Pero espera, hay más. El espacio interestelar también contiene polvo, granos microscópicos de silicatos o carbono, típicamente del tamaño de micrómetros, invisibles. Pero a 60.000 km por segundo, un grano de polvo de 1 micrómetro de diámetro lleva aproximadamente 10.000 julios de energía cinética. Eso es comparable a una bala de pistola. Un grano del tamaño de un grano de arena llevaría energía equivalente a varios kilogramos de TNT. El impacto vaporizaría el punto de contacto instantáneamente. Crearía un cráter de plasma. Lanzaría metralla de metal fundido hacia el interior de la nave. Y el espacio entre el Sol y Próxima Centauri no está libre de polvo. Encontrarías miles de estos granos durante el viaje. No hay material conocido que pueda resistir impactos repetidos a esas energías. No puedes simplemente hacer el casco más grueso. Más masa significa más combustible, y eventualmente un impacto suficientemente grande penetrará. Es probabilística. Cuanto más tiempo viajes, más probabilidad de un impacto catastrófico. Algunos proponen escudos magnéticos, usar campos magnéticos poderosos para desviar partículas cargadas. Funcionaría para protones y electrones, pero no para átomos neutros, y definitivamente no para granos de polvo que no tienen carga. Además, generar un campo magnético lo suficientemente fuerte para desviar partículas a esas velocidades requeriría energía masiva y más masa en forma de superconductores y fuentes de energía. La quinta barrera es biológica. Supongamos que aceptamos ir más despacio. Digamos que renunciamos a velocidades relativísticas y aceptamos un viaje de 500 o 1000 años. Ahora enfrentamos el problema de mantener humanos vivos durante siglos en el espacio. Naves generacionales. El concepto es simple. Construyes una nave lo suficientemente grande para albergar una población. Cientos o miles de personas. La generación que despega no es la que llega. Sus hijos, nietos, bisnietos, eventualmente después de muchas generaciones, llegan al destino. Los desafíos son monumentales. Primero, genética poblacional. Necesitas al menos 500 a 1000 individuos
para mantener diversidad genética saludable durante siglos. Menos que eso, y la endogamia se convierte en un problema. Defectos genéticos se acumulan. La población podría volverse no viable. Segundo, tamaño. Alojar miles de personas requiere una ciudad pequeña en el espacio, hectáreas de espacio habitable, granjas para producir alimento, fábricas para reparar equipos, escuelas, hospitales, toda la infraestructura de una sociedad. Estamos hablando de una estructura de quizás kilómetros de longitud, decenas o cientos de miles de toneladas. Tercero, soporte vital. El sistema debe operar perfectamente durante siglos, sin reabastecimiento desde la tierra. Reciclar aire, agua, desechos. Cultivar suficiente alimento. Reparar daños. Reemplazar componentes que fallan. Sin margen de error, porque no hay rescate. El experimento Biosphere 2 en los años 90 intentó crear un ecosistema sellado pequeño. 8 personas durante 2 años. Falló. Los niveles de oxígeno cayeron. El CO2 subió. La producción de alimentos fue insuficiente. Tuvieron que importar oxígeno y alimento. Y eso fue solo 2 años con la Tierra, a metros de distancia. Una nave generacional necesitaría funcionar perfectamente durante siglos sin ayuda. Es un desafío de ingeniería sin precedentes. Y aún no hemos abordado los problemas humanos. Cuarto, fisiología. Sin gravedad, los huesos pierden densidad, los músculos se atrofian, fluidos corporales se redistribuyen. Los astronautas en la ISS pierden aproximadamente 1 a 2% de masa ósea por mes. Después de un año, han perdido más del 10%. Después de décadas, los huesos serían quebradizos como cristal. Podrías crear gravedad artificial haciendo rotar la nave, pero eso añade complejidad masiva. La estructura debe ser lo suficientemente grande para que la rotación no cause mareo, y lo suficientemente fuerte para soportar las tensiones de la rotación. Más masa, más complejidad, más puntos de falla. Quinto, radiación. Los rayos cósmicos galácticos atraviesan paredes como papel. Son protones y núcleos atómicos de alta energía de supernovas y otras fuentes cósmicas. En la Tierra, la atmósfera y el campo magnético nos protegen. En el espacio profundo estás expuesto. La exposición acumulada durante siglos causaría daño masivo al ADN. Tasas de cáncer serían altísimas. Mutaciones se acumularían en el pool genético. Después de varias generaciones, la población podría sufrir tantas mutaciones que la reproducción se vuelva difícil o imposible. Necesitas blindaje grueso, metros de agua o regolito, miles de toneladas más de masa. Sexto, psicología. Imagina nacer en una nave. Nunca elegiste estar allí. Nunca has visto un cielo azul. Nunca has sentido viento. Nunca has caminado sobre tierra real. Tu universo entero es un tubo de metal. Generación tras generación. Algunos nacerán, vivirán vidas completas, morirán, sin jamás experimentar un planeta. La claustrofobia existencial sería inmensa. Estudios de grupos aislados, estaciones antárticas, submarinos, muestran que las personas luchan con el confinamiento a largo plazo. Depresión, ansiedad, conflictos interpersonales. Y esos son meses o años, no siglos. Séptimo, estabilidad social. La historia enseña que las sociedades humanas son frágiles. Religiones cambian, idiomas evolucionan, gobiernos caen. En 500 años todo puede cambiar. ¿Qué garantiza que la sociedad dentro de la nave no colapse en una guerra civil? Después de varias crisis, el conocimiento técnico podría perderse. Los habitantes podrían olvidar que están en una misión. Ver la nave como su único universo, sin entender cómo funcionan las máquinas que los mantienen vivos. Podrían convertirse en salvajes viviendo dentro de tecnología que no comprenden.
la nave podría derivar en el espacio, muerta, con una población que no puede repararla. La sexta barrera es el aislamiento absoluto. Próxima Centauri está a 4,24 años luz. Eso significa que una señal de radio tarda 4,24 años en viajar desde allí hasta aquí. Si hay una emergencia en la nave y el capitán envía un mensaje pidiendo ayuda, ese mensaje tardará más de 4 años en llegar a la Tierra. Para cuando llega, la tripulación lleva más de 4 años muerta o ya resolvió el problema. Si la Tierra responde inmediatamente, otros 4,24 años de regreso. Casi 9 años para una sola vuelta de diálogo. Una conversación simple de «Hola, ¿cómo están?», seguido de «Bien, ¿y ustedes?», tardaría casi 18 años en completarse. Esto rompe completamente el cordón umbilical con nuestro planeta. La nave estaría totalmente sola. No habría consejos en tiempo real. No habría actualizaciones de software para corregir errores críticos. No habría apoyo psicológico de familiares. Estarían flotando en un vacío donde nadie puede oírlos gritar literalmente durante casi una década. Es un tipo de aislamiento que los humanos nunca han experimentado. Incluso los exploradores más remotos de la historia sabían que podían enviar y recibir mensajes en semanas o meses. La tripulación de una nave a Próxima Centauri estaría más aislada que nadie en la historia humana. Y finalmente, la séptima barrera. Esta es quizás la más cruel, el problema del frenado. Toda la discusión hasta ahora ha sido sobre acelerar. Pero el verdadero problema es, ¿cómo te detienes cuando llegas? Si viajas al 20% de la velocidad de la luz, tienes una energía cinética monstruosa. En el espacio no hay fricción, no hay aire que te frene, no hay nada. Si no haces algo para detenerte activamente, pasarás de largo frente a Próxima Centauri. El sistema estelar completo será un borrón en la ventana. En minutos estarás otra vez en la oscuridad total, alejándote para siempre hacia el vacío infinito. Para frenar, necesitas exactamente la misma cantidad de energía que usaste para acelerar. Ni un joule menos. Si usaste antimateria para acelerar, necesitas la misma cantidad de antimateria para frenar. Si usaste fusión, necesitas el mismo combustible para frenar. La masa del combustible de frenado debe ser llevada contigo desde el principio, lo que duplica los requisitos de masa, lo que aumenta exponencialmente los requisitos de combustible de aceleración. El proyecto Starshot propone usar láseres gigantes desde la Tierra para empujar una vela solar, acelerar sondas diminutas de unos pocos gramos al 20% de la velocidad de la luz. El problema es que esos láseres están en la Tierra. Te pueden empujar para que te vayas. Pero no hay nadie en Próxima Centauri esperándote con otros láseres para frenarte. Eres como una bala disparada de un rifle. Tienes toda la potencia al principio, pero una vez en el aire no tienes frenos. La sonda pasaría de largo. Tomaría fotos durante los pocos minutos que tarda en atravesar el sistema. Luego continuaría hacia el vacío interestelar para siempre. Algunas propuestas sugieren una vela magnética, desplegar un cable superconductor gigantesco para crear un campo magnético que interactúe con el viento estelar de Próxima Centauri. El problema es que el viento estelar es increíblemente débil. Para frenar de 60.000 kilómetros por segundo a cero, usando solo el viento estelar, necesitarías comenzar a frenar décadas antes de llegar. Y el campo magnético necesario requeriría kilómetros de cable superconductor, más masa, más complejidad. Otra opción es el frenado gravitatorio, usar la gravedad de las estrellas del sistema para desacelerar.
Pero a la velocidad que viajas, la gravedad es como un mosquito tratando de detener un tráiler. El efecto es insignificante. Necesitarías hacer múltiples pasadas muy cercanas, lo que añade años o décadas al viaje. Y cada pasada lleva riesgo de colisión o de ser lanzado fuera de curso. La opción más realista es llevar el combustible contigo. Pero esto nos lleva de vuelta a la tiranía de la ecuación del cohete. Si necesitas llevar combustible para frenar y ese combustible tiene masa, entonces necesitas más combustible para acelerar esa masa, y más combustible para acelerar el combustible que acelera el combustible. La masa inicial requerida se vuelve prohibitiva rápidamente. Hagamos un cálculo simple. Supongamos una nave de 100 toneladas de masa seca. Quieres acelerarla al 10% de la velocidad de la luz. Luego, frenarla. Con propulsión de fusión optimista, con velocidad de escape de 10.000 km por segundo, la relación de masa para acelerar al 10% de la luz es aproximadamente 1,35 a 1. Entonces necesitas 135 toneladas de combustible. Pero ahora también necesitas frenar. Para frenar una masa de 235 toneladas, nave más combustible de aceleración, necesitas otros 135 toneladas de combustible. Pero espera, ese combustible de frenado también necesita ser acelerado. Entonces tu masa inicial es aún mayor. Necesitas combustible para acelerar el combustible de frenado. El cálculo se vuelve recursivo. Para una misión de ida y vuelta con frenado, la relación de masa total es aproximadamente el cuadrado de la relación de masa de solo acelerar. En este caso, aproximadamente 1,35 por 1,35 igual a 1,82. Entonces, para una nave de 100 toneladas, necesitas 182 toneladas de combustible. Total de 282 toneladas al lanzamiento. Eso es técnicamente factible, pero recuerda, estamos hablando de propulsión de fusión que no tenemos, y 10% de la velocidad de la luz significa un viaje de 40 años solo de ida. 80 años ida y vuelta. Y esto no incluye el tiempo pasado en el sistema de destino, fácilmente un siglo completo. Para velocidades más altas, las relaciones de masa empeoran dramáticamente. Al 20% de la velocidad de la luz, incluso con fusión, las relaciones de masa se vuelven poco prácticas. Y con tecnologías actuales como cohetes químicos o nucleares de fisión, es completamente imposible. Entonces, ¿por qué es imposible llegar a Próxima Centauri? No es una sola razón. Es un muro construido con ladrillos de imposibilidad apilados uno sobre otro. La distancia que nos humilla. La tiranía de la ecuación del cohete, que requiere exponencialmente más combustible para cada aumento de velocidad. El costo energético que excede la capacidad de producción de la civilización humana. El espacio que no está vacío y se convierte en balas y bombas a alta velocidad. La fragilidad de nuestra carne que se rompe en el vacío y la radiación. El aislamiento que nos vuelve locos. La inercia que nos impide detenernos. Cada barrera por sí sola es casi insuperable. Juntas forman una prisión perfecta. El universo parece haber diseñado las distancias entre estrellas de forma muy específica, lo suficientemente cerca para que podamos verlas y soñar con ellas, pero lo suficientemente lejos para que nunca podamos tocarlas. La física nos ha puesto advertencias claras. Nos dice que no somos seres galácticos, somos criaturas terrestres. Nuestra escala no es la de los billones de kilómetros, es la de metros y pasos. Llegar a Próxima Centauri exigiría que dejáramos de ser humanos
para convertirnos en algo más, en máquinas, en códigos de datos, en colonias biológicas irreconocibles. Con lo que somos hoy, con nuestra ingeniería de fuego y metal, y con nuestros cuerpos de agua y carbono, el viaje interestelar es un sueño prohibido. Próxima Centauri está ahí para recordarnos que el universo es vasto, peligroso y profundamente indiferente a nuestros deseos. Es un recordatorio de que somos habitantes de una isla pequeña en un océano infinito. La puerta a las estrellas está cerrada y, por ahora, no tenemos la llave. Quizás nunca la tengamos. Y esa es la verdad más dura sobre nuestro lugar en el cosmos. Confinados, aislados, solos, mirando hacia arriba a mundos que nunca pisaremos, soñando con viajes que nunca haremos. Esa es nuestra realidad. Y esa es la lección que Próxima Centauri nos enseña, ahora y siempre. Pero profundicemos aún más en cada una de estas barreras, porque entender la imposibilidad completa requiere ver cómo cada problema se entrelaza con los otros, creando una red de dificultades que se refuerzan mutuamente. Volvamos a la ecuación del cohete de Tsiolkovsky. La fórmula es engañosamente simple. Delta Vt es igual a la velocidad de escape multiplicada por el logaritmo natural de la relación de masa inicial a masa final. Pero esa simplicidad esconde una crueldad matemática brutal. El logaritmo natural significa que la relación entre el combustible y el cambio de velocidad no es lineal, es exponencial. Para duplicar tu velocidad, no duplicas el combustible, lo aumentas exponencialmente. Esto crea un problema de rendimientos decrecientes salvajes. Cada incremento adicional de velocidad requiere cantidades desproporcionadamente mayores de combustible. Pensemos en números concretos. Con los cohetes químicos que usamos hoy, la velocidad de escape típica es de aproximadamente 4,5 kilómetros por segundo. Eso es la velocidad a la que los gases de escape salen del motor. Si tu nave tiene una masa inicial de 1000 kilogramos y quieres alcanzar una velocidad de 9 kilómetros por segundo, necesitas que aproximadamente el 86% de esa masa inicial sea combustible. Solo el 14% puede ser carga útil. Si quieres llegar a 18 kilómetros por segundo, el doble, ahora necesitas que aproximadamente el 98% sea combustible. Solo el 2% puede ser carga útil. Y si quieres alcanzar 27 kilómetros por segundo, necesitarías más del 99,7% de combustible. La carga útil se vuelve una fracción minúscula. Y recuerda, estamos hablando de velocidades que son todavía 1000 veces menores que lo que necesitamos para viajes interestelares prácticos. La extrapolación a 30.000 kilómetros por segundo produce números que simplemente no tienen sentido físico. Las relaciones de masa requeridas exceden la masa del universo observable. Esta es la razón fundamental por la cual los cohetes químicos nunca nos llevarán a las estrellas. No importa cuán buenos se vuelvan, no importa cuánto los optimicemos. Las leyes fundamentales de la física prohíben las velocidades necesarias con esta tecnología. Entonces, pasamos a la propulsión nuclear. Pero aquí también hay problemas profundos que van más allá de los números de relación de masa. Un reactor nuclear en el espacio es tremendamente complejo. Necesitas un núcleo de reactor con elementos combustibles. Necesitas un sistema de refrigeración, porque el reactor genera cantidades masivas de calor. En la Tierra usamos agua. En el espacio necesitas radiadores gigantes. Los radiadores espaciales son enormes, porque en el vacío la única forma de deshacerse del calor es radiación térmica.
radiación infrarroja emitida por superficies calientes, y la cantidad de calor que puedes radiar es proporcional a la temperatura a la cuarta potencia. Para deshacerte de mucho calor rápidamente, necesitas superficies muy grandes o temperaturas muy altas. Ambas opciones añaden masa y complejidad. Luego está el blindaje contra la radiación. Un reactor nuclear produce neutrones y rayos gamma intensos. Necesitas proteger la tripulación y la electrónica sensible. El blindaje típicamente involucra metros de agua o materiales densos como plomo. Estamos hablando de decenas o cientos de toneladas de blindaje, que también necesitan ser aceleradas. Y el combustible nuclear en sí tiene problemas. El uranio 235 o el plutonio 239 son materiales altamente radiactivos y tóxicos. Lanzar cientos de toneladas al espacio es una pesadilla política. ¿Qué pasa si el Minsotentinam cohete explota durante el lanzamiento? Contaminarías una región enorme. El riesgo es inaceptable para muchas naciones. La propulsión por fusión evita algunos de estos problemas. La fusión usa deuterio y tritio, que son mucho menos radiactivos que los combustibles de fisión. Y los productos de fusión, principalmente helio, son inertes y no radiactivos. Pero la fusión introduce sus propios desafíos únicos. Para lograr la fusión, necesitas calentar el combustible a decenas de millones de grados. A esas temperaturas, los electrones se separan de los núcleos. Formas plasma. El plasma es increíblemente difícil de contener. En la Tierra usamos campos magnéticos poderosos en diseños como tokamaks o stellarators. Estos dispositivos son enormes, pesan cientos de toneladas, consumen megavatios de electricidad solo para mantener los campos magnéticos. Construir un reactor de fusión lo suficientemente compacto y ligero para una nave espacial es un desafío de ingeniería que aún no hemos resuelto. Y esto asume que primero resolvemos la fusión en la Tierra. Algo en lo que hemos estado trabajando durante más de 70 años sin éxito completo. El NIF logró ignición en 2022. Pero, como mencioné, la energía total consumida fue 300 veces mayor que la energía producida. No es ni remotamente práctico para propulsión. Incluso si resolvemos la fusión, hay límites físicos fundamentales. La velocidad de escape máxima está determinada por la velocidad a la que las partículas son expulsadas. Para fusión, esto está limitado por la energía térmica del plasma. Las velocidades de escape teóricas máximas son del orden de 10.000 kilómetros por segundo. Mejor que los cohetes químicos, por un factor de más de 1000. Pero todavía insuficiente para alcanzar fracciones significativas de la velocidad de la luz, sin relaciones de masa prohibitivas. Y luego está la cuestión del costo energético bruto. Calculamos que acelerar un autobús escolar al 20% de la velocidad de la luz requiere aproximadamente 1/3 del consumo energético anual de la humanidad. Pero ese cálculo asume eficiencia perfecta. En realidad, toda conversión de energía tiene pérdidas. Un reactor nuclear de fisión convierte aproximadamente el 33% de la energía térmica en electricidad. Los 2/3 restantes se pierden como calor residual. Un motor de cohete convierte combustible en energía cinética del escape, con eficiencias que varían, pero raramente superan el 60 o 70%. Combinas las ineficiencias y terminas necesitando quizás 2 o 3 veces más energía de la que el cálculo teórico sugiere. Entonces no es 1/3 del consumo energético anual de la humanidad. Es más bien comparable al consumo total de energía de la humanidad durante un año o más. Solo para acelerar
Y luego lo mismo para desacelerar. Estamos hablando de dedicar múltiples años de la producción energética total de la civilización humana a un solo cohete. Y esto para una nave del tamaño de un autobús. Para una nave tripulada real con hábitat, soporte vital, blindaje, científicos, equipos, estaríamos hablando de masas de miles de toneladas. Los requisitos energéticos escalan linealmente con la masa. Miles de años de producción energética global. Es absurdo, no podemos hacerlo. No con nuestra infraestructura energética actual. Probablemente no con cualquier infraestructura energética concebible en los próximos siglos. El problema del espacio no vacío es igualmente insidioso. Cuando dije que el espacio interestelar contiene aproximadamente un átomo por centímetro cúbico, eso es un promedio. En realidad, la densidad varía. Hay regiones más densas llamadas nubes moleculares, donde la densidad puede ser de cientos o miles de átomos por centímetro cúbico. Si tu trayectoria atraviesa una de estas nubes, los efectos se multiplican proporcionalmente. Y no es solo hidrógeno, hay helio, que es más masivo. Hay moléculas como el monóxido de carbono. Hay polvo que contiene silicatos y carbono. La composición varía, pero todo representa masa que tu nave está chocando a velocidades relativísticas. La radiación generada por estas colisiones no es trivial. Los cálculos detallados muestran que a 20% de la velocidad de la luz, la dosis de radiación acumulada durante un viaje de 20 años sería de cientos de sieverts. Para contexto, una dosis de 5 sieverts tiene una tasa de mortalidad del 50%. Una dosis de 10 sieverts es letal para casi todos. Cientos de sieverts significa que la tripulación estaría muerta muchas veces. El blindaje puede ayudar, pero hay límites. Los materiales convencionales como el plomo son efectivos contra rayos X y rayos gamma de baja energía. Pero a las energías que estamos hablando, la radiación puede penetrar metros de plomo. Necesitas blindaje increíblemente grueso, lo que añade masa masiva, lo que aumenta los requisitos de combustible, lo que aumenta los costos energéticos. Es un ciclo vicioso. Algunos proponen usar agua como blindaje. El agua es efectiva contra radiación y útil para soporte vital. Podrías diseñar tanques de agua alrededor del hábitat para proporcionar blindaje. Pero estamos hablando de metros de espesor. Una capa de agua de 3 metros de espesor, alrededor de un hábitat cilíndrico de 10 metros de diámetro y 30 metros de longitud, contendría aproximadamente 3.000 metros cúbicos de agua. Eso son 3.000 toneladas, solo en blindaje de agua. Y el problema del polvo es aún peor. Un grano de polvo del tamaño de un micrón, llevando energía de 10.000 julios, puede ser parcialmente mitigado por blindaje Whipple. Esto es un diseño de múltiples capas donde la primera capa vaporiza el impactor y las capas subsiguientes absorben la nube de plasma resultante. Funciona, pero solo hasta cierto tamaño de impactor y cierta energía. Para granos más grandes del tamaño de milímetros, las energías son gigantescas. Hablamos de equivalentes de kilogramos o toneladas de TNT. No hay blindaje práctico que proteja contra eso. La única opción sería detectar el grano con anticipación y maniobrar para evitarlo. Pero a 60.000 kilómetros por segundo, necesitarías detectar el grano con días de anticipación para tener tiempo de cambiar el curso. Y los granos de polvo de milímetros son demasiado pequeños para detectar a distancias de días luz. Es un problema intratable y empeora a velocidades más altas. A 50% de la velocidad de la luz, las energías son 6 veces mayores que a 20%.
a 90% de la velocidad de la luz son 20 veces mayores. No hay solución tecnológica. Es una barrera física fundamental. Los desafíos biológicos de las naves generacionales son igualmente profundos y van más allá de la simple fisiología. Los humanos son criaturas sociales complejas, con necesidades psicológicas profundas. Necesitamos variedad. Necesitamos contacto con la naturaleza. Necesitamos sentir que nuestras vidas tienen propósito y significado. En una nave generacional, las personas nacen sabiendo que nunca verán la Tierra, nunca verán el destino. Su propósito es simplemente existir, mantener la nave funcionando, reproducirse, pasar la misión a la siguiente generación. Es un tipo de existencia que va contra todo lo que la evolución nos ha programado a valorar. Los experimentos psicológicos en aislamiento muestran que los humanos no manejamos bien el confinamiento extremo a largo plazo. El experimento Mars 500 en 2010 a 2011 aisló a 6 personas durante 520 días, simulando una misión a Marte. Los participantes experimentaron trastornos del sueño, disminución del estado de ánimo, problemas interpersonales. Y eso fue solo 1 año y medio, con la expectativa de que terminaría. Imagina generaciones sin fin de esto, sin expectativa de que termine. Algunos nacen, viven, mueren, sus hijos hacen lo mismo, y los hijos de sus hijos, durante siglos. La psicología resultante sería, probablemente radicalmente diferente de la nuestra. Podrían desarrollar culturas y valores completamente ajenos. Podrían perder el impulso de completar la misión. Podrían decidir que la nave es su hogar permanente y rechazar la idea de aterrizar en un planeta. Esto se ha explorado en ciencia ficción. Historias de naves generacionales, donde las generaciones posteriores olvidan que están en una nave. Creen que el universo es solo los compartimentos de metal. Desarrollan mitologías alrededor de los sistemas técnicos que no comprenden. Se vuelven incapaces de completar la misión porque han perdido el conocimiento y el propósito. Y no es solo ficción. Los estudios de transmisión de conocimiento muestran que las sociedades pueden perder tecnologías críticas en solo unas pocas generaciones si no hay presión para mantenerlas. Los polinesios olvidaron técnicas de navegación por estrellas después de que dejaron de hacer viajes largos. Las civilizaciones han olvidado cómo leer sus propias escrituras antiguas. Si las generaciones futuras en la nave no ven valor en mantener el conocimiento técnico, podría perderse. El aislamiento comunicacional es quizás el aspecto más psicológicamente devastador. 4 años y medio de demora unidireccional significa que las conversaciones significativas son imposibles. Puedes enviar informes, puedes recibir actualizaciones, pero no puedes tener una conversación. No puedes pedir consejos sobre una decisión urgente. No puedes llorar la muerte de un ser querido con familia en la Tierra, porque para cuando el mensaje llegue, han pasado más de 4 años. Los lazos emocionales con la Tierra se romperían inevitablemente. Las primeras generaciones tendrían recuerdos, conexiones, pero sus hijos solo conocerían la Tierra a través de historias y videos, y los hijos de sus hijos aún menos. Después de unas pocas generaciones, la Tierra sería un concepto abstracto, no un hogar. La nave se convertiría en el único hogar que conocen. Esto tiene implicaciones profundas para la motivación. ¿Por qué completar la misión? ¿Por qué arriesgar vidas aterrizando en un planeta alienígena cuando la nave es segura y familiar? Sin conexión emocional con la Tierra o el destino, el impulso de completar la misión podría desvanecerse.
la nave podría simplemente continuar a la deriva, convirtiéndose en un hábitat permanente en el espacio interestelar. Y el problema del frenado es verdaderamente el golpe final. Después de resolver todos los otros problemas, después de construir una nave que puede sobrevivir el viaje, después de mantener la tripulación viva, todavía tienes que detenerte. Y frenar es tan difícil como acelerar. Requiere la misma energía, la misma cantidad de combustible. Esto duplica efectivamente todos los requisitos. Si necesitas 100 toneladas de combustible para acelerar, necesitas otras 100 toneladas para frenar. Pero esas 100 toneladas de combustible de frenado también necesitan ser aceleradas. Entonces, en realidad necesitas más de 100 toneladas de combustible de aceleración para acelerar tanto la nave como el combustible de frenado. El cálculo se vuelve recursivo. Para una relación de masa de aceleración de R, la relación de masa total para acelerar y frenar es aproximadamente R al cuadrado. Si R es 2, la relación total es 4. Si R es 3, la relación total es 9. Para valores altos de R, esto se vuelve prohibitivo rápidamente. Y no puedes simplemente no frenar. Algunas propuestas sugieren un sobrevuelo a alta velocidad, tomar fotos mientras pasas y continuar. Pero para una misión tripulada, eso no tiene sentido. Viajas décadas o siglos solo para pasar de largo en minutos. No puedes explorar, no puedes aterrizar, no puedes establecer una colonia. Solo tomas algunas fotos borrosas y continúas hacia la nada. Las soluciones creativas como velas magnéticas o frenado atmosférico tienen problemas severos. Las velas magnéticas requieren campos magnéticos enormemente poderosos y solo funcionan si hay suficiente medio interestelar para interactuar. Cerca de Próxima Centauri, el viento estelar es débil. El frenado sería lento. Podrías necesitar décadas de frenado gradual, lo que añade tiempo significativo al viaje. El frenado atmosférico usa la atmósfera de un planeta para desacelerar. Pero a 60.000 kilómetros por segundo, la fricción atmosférica generaría temperaturas que vaporizarían cualquier material conocido instantáneamente. No es viable para velocidades relativísticas. El frenado gravitatorio requiere múltiples sobrevuelos cercanos de cuerpos masivos. Cada sobrevuelo roba un poco de energía cinética. Pero a velocidades relativísticas, el efecto gravitatorio durante un sobrevuelo es pequeño. Necesitarías docenas de sobrevuelos. Y cada sobrevuelo lleva riesgo de error de navegación, que podría enviarte fuera de curso o estrellarte contra el planeta. Todas las soluciones realistas requieren llevar combustible de frenado, lo que nos devuelve a la ecuación del cohete, lo que aumenta masivamente los requisitos de masa inicial, lo que hace que el problema sea aún más intratable de lo que ya era. Entonces aquí estamos, cara a cara, con la realidad brutal de que las estrellas están fuera de alcance, no temporalmente, no solo con tecnología actual, sino fundamentalmente. Las barreras no son solo técnicas, son barreras físicas fundamentales que emergen de las leyes de la física, de la relatividad, de la termodinámica, de la conservación de energía y momento. Próxima Centauri está ahí, visible en telescopios, con un planeta potencialmente habitable, una segunda Tierra posible, tentándonos, pero las leyes del universo conspiran para mantenerla para siempre fuera de alcance. Podemos soñar, podemos imaginar, pero con cuerpos hechos de carne y naves construidas de metal y química no podemos tocar. Estamos confinados a nuestro pequeño rincón del cosmos, prisioneros de la física, mirando hacia afuera a mundos que nunca conoceremos. Esa es nuestra realidad.
Esa es la verdad dura que el universo nos presenta. Y esa es la lección que debemos aceptar, con humildad, con asombro, y con la comprensión de que ser humano significa reconocer nuestros límites incluso mientras soñamos con superarlos. Siempre. Esta es quizás la paradoja más cruel del universo. Nos dio ojos para ver las estrellas, nos dio cerebros para entenderlas, nos dio imaginación para soñar con alcanzarlas, pero nos negó los medios para tocarlas. Es como si el cosmos nos hubiera colocado en una galería de arte con vistas impresionantes, pero rodeada de muros infranqueables. Y tal vez esa es la intención. Tal vez el universo está estructurado deliberadamente para mantener las civilizaciones separadas, para prevenir que se contaminen mutuamente, para asegurar que cada especie inteligente evolucione independientemente, sin interferencia de otras. Es especulación filosófica, pero la matemática lo respalda. Las distancias son tales que el contacto es efectivamente imposible. Esto tiene implicaciones profundas para la paradoja de Fermi. Si preguntamos ¿dónde están todos?, la respuesta podría ser simple. Están donde mismo que nosotros, atrapados en sus sistemas estelares, mirando hacia afuera, soñando con viajes que no pueden hacer, separados por distancias que ninguna tecnología práctica puede cruzar. No es que no existan, es que no pueden visitarnos, y nosotros no podemos visitarlos. El universo es un archipiélago de islas habitadas, pero eternamente aisladas, cada civilización sola en su isla, viendo las luces de otras islas en la distancia, pero sin forma de construir puentes. Y tal vez eso está bien. Tal vez la humanidad no necesita conquistar la galaxia para tener significado. Tal vez nuestro propósito es aquí, en este sistema solar, con estos planetas, esta estrella, este pequeño rincón del cosmos que llamamos hogar. Hay suficiente para explorar aquí. Marte, las lunas de Júpiter y Saturno, los asteroides, los confines del sistema solar. Podemos construir una civilización próspera sin nunca dejar el sistema solar. Podemos expandirnos a múltiples mundos, diversificar, asegurar la supervivencia a largo plazo de la especie, todo sin enfrentar las imposibilidades del viaje interestelar. Es un futuro más humilde, más realista, pero no menos grandioso por eso. Y tal vez algún día, siglos o milenios en el futuro, descubriremos nueva física, nuevos principios que no conocemos hoy. Agujeros de gusano, motores de curvatura, formas de manipular el espacio-tiempo que actualmente solo existen en ciencia ficción. Si eso sucede, las barreras podrían caer. Las estrellas podrían volverse accesibles, pero no debemos contar con ello. No debemos basar nuestros planes en física especulativa que podrían no existir. Debemos trabajar con lo que sabemos, con las leyes que entendemos, y esas leyes dicen claramente: Próxima Centauri está fuera de alcance. Las estrellas están prohibidas, por ahora y probablemente para siempre.